muy rápida. A esta conferencia de prensa, en donde Coparmex reitera la necesidad de implementar un plan para prevenir y combatir la violencia en Baja California. Está con nosotros Octavio Sandoval López, presidente de Coparmex Mexicali, así como el maestro Héctor Grijalva Tapia, presidente de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de Seguridad Pública. Iniciará el maestro Héctor Grijalva para posteriormente el presidente de Coparmex y pasar a las preguntas con quienes les pido de favor poderse anotar conmigo. En este sentido, cedo el uso de la voz a Héctor Grijalva Tapia, presidente de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de Seguridad Pública. Grande, por favor. Gracias. Antes nada más, bienvenida. Le damos la voz a Héctor. El objetivo de la reunión, como señalaba Alfredo, es darle seguimiento a un asunto que medio dejamos sin seguimiento, que fue la conferencia de prensa del presidente respecto a el nivel de violencia que tiene el Estado, la calificación que tuvieron cada uno de los municipios. Y vamos a pasar de la evaluación a las propuestas. Vamos a hacer propuestas específicas para un plan que se debe implementar a la brevedad para que el nivel de violencia no siga escalando, no siga detonando y lleguemos a tener los niveles de violencia incontrolables que tuvimos al principio del año. Luego estoy de uso de la voz. Gracias. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estamos? ¿Ya señoritos? ¿Ya listos? Excelente. Bueno, pues muchas gracias por venir el día de hoy. Como dice su presidente, vamos a platicar un poquito sobre los temas de seguridad que tenemos, o más bien inseguridad que tenemos en nuestro estado y en nuestra ciudad. Vamos a hacer una presentación muy rápida, muy ágil, tratando de ilustrar el por qué estamos estamos manejando estas propuestas. No sé si ya se va a pasar algo aquí. Okay. Bueno, primeramente, como ya saben, ya han escuchado recientemente, tenemos, no sé si el honor, el desacrédito, la vergüenza o bien estar entre los primeros 29 lugares en cuanto a los municipios que tienen inseguridad. Estamos hablando que en primer lugar, Tijuana. En primer lugar, a nivel nacional, contra los municipios, tenemos en el lugar 12 Ensenada y en el lugar 29 Mexicali. Estamos hablando alrededor de aproximadamente 2.500 municipios en nuestro país y estamos entre los primeros 29 lugares más inseguros de nuestro país. Tenemos, para ubicarnos, una encuesta realizada por INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción, la última del 2020, en donde estamos anotados ahí, estamos por medio de los comentarios, de las entrevistas, de todas las encuestas que se realizaron en la población de California, con una percepción de inseguridad. La vivimos todos, la vive en general, la vive la gente en nuestra ciudad, en nuestro estado. Y la gente identifica qué problema tienen de mayor incidencia, qué es lo que más sienten, qué es lo que más les duele. Lo que más vemos es un problema de consumo de drogas. Eso es lo que más está en la calle, eso es lo que más me preocupa, eso es lo que más me inquieta, y obviamente con ello se vienen las demás consecuencias. Hay que identificar muy bien la enfermedad de la adicción como un problema que trae como consecuencia robos, trae consecuencias delitos más violentos, y obviamente tenemos que tratar de identificar como una de las causas principales, y la gente lo sabe y la gente lo siente. En base a las estadísticas de los últimos años, hablando de 2007, 2008, 2009, 2010, recordemos que fueron fechas, momentos muy delicados, muy impactantes para todos los californianos, donde veíamos la incidencia delictiva muy alta, criticábamos esa problemática. Pues hoy vemos los datos y estamos después, allá 10, 12 años, y vemos que vivíamos bien. Teníamos una problemática de 800 homicidios aproximadamente en aquel entonces, y hoy estamos 3 veces peor. Tenemos 3 veces más homicidios que los teníamos en la mayor, consideramos la mayor época
de violencia en nuestro estado. 844 homicidios teníamos en 2010, en el 2020 terminamos con 2.927 homicidios. Ahorita estamos con 1.410 en nuestro estado, más que los que teníamos en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, y así me voy. Únicamente estamos ahorita hablando de 6 meses. La proyección es que este año sea el año con más homicidios violentos, más homicidios dolosos en nuestro estado, en la historia. También otro delito de alto impacto que tenemos muy identificado es el secuestro. El secuestro se ha venido a la baja. Hemos tenido en aquellos momentos una grave problemática. Hoy tenemos hasta el mes de junio, un mexicano únicamente un secuestro denunciado. Hay que también recordar que muchas de las situaciones se manejan de otra forma para tratar de evitar que la familia, que la persona que tenemos cercana pueda sufrir alguna situación y no se denuncia. En el estado van 7 denunciados, cuando se tuvieron en el 2009 un tope de 103. Y va a la baja ese delito. El tema de la extorsión es un tema bastante interesante de analizar, toda vez que hay una gran cifra negra. Extorsión, todos sabemos de alguien o nosotros mismos que hemos recibido una llamada, que hemos recibido mensajes, que nos han dicho que son parte de los líderes que están actualmente por la plaza de Mexicali, de Tijuana, que van a cobrar alta cantidad, que queremos estar bien con ellos, estar bien con nuestras familias, que podemos operar nuestros negocios, y es un tema de todos los días. Pero únicamente hay 37 denuncias hasta este momento en Mexicali. 37 denuncias, 83 en el estado, cuando sabemos que la problemática es mucho más grave y es un tema no atendido realmente por la autoridad, porque nos acostumbramos, como ciudadanos nos acostumbramos a vivir en las condiciones que estamos, así como cuando tenemos un dolor, sí me duele, pero no voy al doctor, sí me duele, y me acostumbro, así estamos acostumbrados a vivir en la violencia. Pero bueno, hoy lo que Coparmex Mexicali desea es simplemente presentar este entorno, pero para el efecto de proponer situaciones que podemos hacer, que debemos hacer y que pueden revertir todo lo anterior. Consideramos que hay que desarrollar un modelo estratégico integral de prevención social de violencia y delincuencia para Baja California. No hay que únicamente enfocarnos en el combate al crimen, hay que enfocarnos en la raíz del problema y trabajar atacando esa raíz. Estamos hablando de educación, estamos hablando de cultura, estamos hablando de una actividad transversal por parte de todas las instituciones del gobierno y la participación social, con los niños, en las escuelas, en las casas, en la familia, en el núcleo principal de cada uno de nosotros para poder lograr los objetivos. No lo podemos lograr simplemente con más patrullas, con más oficiales, no, ese es otro tema, ese es combate al crimen. Y ese tema también debe ser un objetivo para todos. Hay que desarrollar, ahorita lo veo como punto 3, pero en el punto 2 veo el desarrollo de una estrategia integral con la visión de brindar dignificación y profesionalización a los elementos que forman parte de las instituciones de policía estatal y municipal. Nuestra policía, nuestra gente, quien nos cuida, quien está en las calles, ¿qué les damos? ¿Cómo los queremos tener? ¿Cómo queremos que se sientan? ¿Cómo queremos que actúen? Hay que apoyarlos, hay que darles seguridad social, hay que darles garantía de que su trabajo está reconocido por nosotros como ciudadanos. Obviamente exigirles resultados, y para ello también hay que capacitarlos, formarlos y estar actualizando su profesionalización, y eso es otro de los puntos. Comentaba que si bien es cierto la prevención es muy importante, también el problema está ahí. Es real, ya vimos los datos, ya vimos los números. Hay que trabajar en el combate, hay que trabajar identificando a quien está ejecutando estas conductas delictivas y atacarlo directamente, frontalmente. No simplemente decir que pues sí, es que se agarran entre ellos, es un problema entre los grupos delictivos. No, es un problema que nos impacta a todos. Es un problema que vemos que va creciendo y que ellos están sintiendo cada vez con más posibilidades de seguir avanzando. Hay que atacarlo, pero no lo podemos atacar simplemente con la determinación de un municipio, de un director, de un alcalde, de una alcaldesa. Se ocupa la coordinación entre el Estado, entre el municipio y la federación, y que exista una estrategia real de coordinación y que la veamos que están coordinados, que veamos a las autoridades, que veamos que están actuando. No se ve. Eso es lo que pide Coparmex Mexicali, que se vea, que se haga, que se escuche.
Concretamente para Mexicali, para este nuevo gobierno municipal que está a punto de arrancar, pedimos una reestructura y modernización de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, que cuente con diversas unidades entre las que destacan una dirección de inteligencia criminológica. Hay que hacer inteligencia, hay que saber hacia dónde vamos, hay que tener la información para analizarla, para digerirla y para generar estrategias. Una dirección de prevención social de violencia y delincuencia, lo que hablaba. Si tenemos un modelo estratégico, hay que ejecutarlo y hay que dirigir los caminos y coordinar y agarrar los hilos de todas las dependencias que vayan encaminadas, cada una de ellas, a cumplir con su parte en esa estrategia. Y una dirección de operación policial. Obviamente, lo que vemos en las calles, lo que estamos hablando de la estrategia de coordinación para operar. Hablamos de una Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hablamos de una secretaría porque tenemos una dirección aquí en Mexicali, no tenemos secretaría. Hay que coordinar y estructurar la fuerza operativa y la estrategia preventiva. Como punto 2, proponemos el desarrollo de un modelo estratégico integral de prevención de violencia y delincuencia para Mexicali, coordinado con el estatal. Hablamos de eso, de la coordinación que se requiere, trabajar en conjunto, con el mismo objetivo. Una vez que se toman protesta, como alcalde, como alcaldesa, como gobernador, ya no son partidos políticos, son representantes de nosotros ciudadanos. Y como representantes de nosotros tienen que cumplir con nuestras expectativas, lo que pedimos, lo que queremos como ciudadanos, como empresarios, como simplemente bajacalifornianos, y deseamos coordinación. Como punto 3, el desarrollo de una estrategia integral con la visión de brindar dignificación y profesionalización a los elementos que forman parte de las instituciones de policía estatal y municipal. Lo mismo que hablamos del Estado y de lo que vimos también en el municipio, dignificar a nuestros policías. Y como punto 4, la instalación de cámaras en las patrullas y en el uniforme de los elementos policíacos conectados a un centro de control e instalación de GPS en todas las unidades policiales. Que sepamos, tenemos evidencia de lo que se hace. Como ciudadanos muchas veces nos sentimos desprotegidos cuando no tenemos la confianza hacia la institución policial y requerimos tener evidencia, requerimos que las cosas estén claras, que todo se pueda manejar de la forma transparente que requerimos y que estamos pidiendo. Por lo tanto, como Coparmex Mexicali, en mi caso como presidente de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de Seguridad Pública de Mexicali, pedimos esto, pedimos que nos coordinemos, que estemos enfocados, identificando realmente la problemática que vivimos y obviamente contar con una estrategia, que no sean hechos aislados, que no sea simplemente pasó esto, accioné, no, hay que prevenir, hay que generar inteligencia. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Le damos un uso de la voz al presidente de Coparmex, Octavio Sandoval López, para posteriormente pasar a las preguntas respecto al tema. Adelante. Gracias, Pedro. Dos consideraciones nada más. La primera, miren, el tema de la participación de Coparmex en los asuntos de seguridad no es de este año ni del pasado. Tenemos 30 años en eso. De aquí salieron, de aquí nacieron los consejos estatales de seguridad pública, el consejo municipal. Sin embargo, involucra participación ciudadana, involucra que las autoridades nos llamen a que participemos en los eventos y no hemos sido llamados, no somos llamados porque la estrategia del gobierno es que ellos lo pueden resolver y me parece que es lo correcto porque ellos son el gobierno. Nosotros ayudamos y ayudamos, pero si no requieren nuestra ayuda, lo que les decimos es que lo hagan. Nada más el derecho de exigir seguridad, es decir, es un derecho que no podemos renunciar a él. Y como comentaba Héctor, cambiamos el nombre de la Comisión de Seguridad, se llamaba Coparmex, y ahora se llama Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Seguridad. La tarea de evaluación y seguimiento es fundamental. Evaluación, el presidente ya nos hizo el favor. Ustedes conocen los datos de la conferencia que dio el 19-20 de julio, donde hizo un análisis de los 50 municipios que aportaban el 80% de la violencia en el país y va a fijar una estrategia. Se había estado señalando y diciendo que Baja California era un lugar en paz y seguro. Bueno, me remito a los datos del presidente de la República y me remito a los datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y me
todos los datos de la Guardia Nacional y del Ejército que se hicieron públicos hace 2 semanas. Y los datos nos dicen lo que ya vimos aquí. Los 5 municipios, decían 5 de los municipios de Baja California, nada más son 5, no hay más. Si fueran 6, hubieran sido 6. Si hubieran sido 7, hubieran sido 7. Están dentro de la lista de los 25 municipios más violentos del país. Tijuana con el deshonroso número 1 desde hace mucho tiempo. Mexicali en el 23, quizás en el 22, esto se mueve muy rápido. Ensenada, Rosarito, entre los primeros 10, Tecate con el 16. Al final de cuentas estamos en la primera mitad de los 50. Y esto es un reflejo de un problema de inseguridad que debemos de resolver y que estamos nosotros proponiendo que se resuelva. Porque la experiencia del comportamiento de la seguridad es que es exponencial y entre más crece, más difícil de controlar y más se tarda en controlar. Eso no es una experiencia de Coparmex, es una experiencia de México. Es una experiencia de las ciudades que tuvieron estos problemas en Estados Unidos, como Chicago, como Los Ángeles, como Nueva York. Y ahorita en México tenemos experiencias exitosas. En México, 3 ciudades que son exitosas: Querétaro, Mérida, pero la Ciudad de México. Si ustedes comparan la Ciudad de México de los 80s y de los 90s con la Ciudad de México de ahorita, es otro nivel de seguridad, de veras. La Ciudad de México es un caso de éxito de seguridad respecto a la tendencia que traía en los últimos 20 años. Antes andaba uno en la Ciudad de México cuidándose hasta de los taxistas. Bueno, todavía hay niveles de seguridad, pero visitar la Ciudad de México ahorita, a haber ido en los mediados de los 80s, en los 90s, es una experiencia totalmente diferente. Yo he ido en los 2 tiempos, yo soy de los 50 hacia arriba, parece. Entonces, Querétaro es una ciudad segura, Mérida es una ciudad segura, ¿y por qué Mexicali no es una ciudad segura? Todas las ciudades grandes, todas las metrópolis tienen zonas francas, tienen zonas de delincuencia. No estoy diciendo que todas las partes de la ciudad son seguras. Hay partes de Los Ángeles, hay partes de la Ciudad de México, de Toluca, que son inseguras, los elementos de la ciudad. Entonces nosotros estamos proponiendo estrategias muy específicas que han sido exitosas en otras ciudades de México, con la experiencia de México. No vamos a traer el modelo de Nueva York, de cómo revirtió la violencia en los 70s, ni de Chicago, ni de Los Ángeles. Queremos implementar las estrategias, recomendar que el gobierno implemente las estrategias que ya fueron exitosas con Morena en la Ciudad de México, con el PAN en Querétaro, o con el PAN en Mérida. No tiene que ver los partidos políticos, tiene que ver las buenas prácticas para que nosotros podamos vivir en paz. Hace rato que ustedes, la mayoría de ustedes son jóvenes, pero les voy a platicar. En la época en que había los secuestros, no se podía viajar de Tijuana a Mexicali en la noche, por la autopista. ¿Sí sabían eso? Ese nivel de violencia tuvimos. Si ahí por el Longo, donde están los puentes del Longo, aventaban piedras, y te tocaba que te parara un carro, ya te cometían nada. O sea, a esos niveles podemos llegar, a que no podemos ir a la Ciudad de México, a la Soledad de Tijuana en la noche por la autopista, porque tenemos riesgo. A que nos vengamos de Ensenada en la noche y tengamos riesgos por la carretera Ensenada-Tecate o por la Libre. Nosotros no debemos permitirnos eso. O ir al Valle de Mexicali en la zona pegada a Sonora, la zona pegada al río, y no poder andar en la noche o en el día. ¿Por qué? O ir a San Felipe. Eso ya como ciudadanos no debemos de permitirlo. Porque cuando lo tengamos en el nivel de crecimiento exponencial que tenemos, cuando lo tengamos hablando de 6 meses y un año, vamos a durar años para revertirlo. Años. O sea, tenemos un nivel de violencia muy alto en la ciudad, pues Tijuana no lo ha podido eliminar. No me vayamos tan lejos. Tijuana tiene, ¿cuántos años les gusta que les diga? 10 años en la violencia. 10 años. Y te pudiera pensar, es que son personas que dedican al narcotráfico y están en pleito entre bandas. Eso no es un argumento. El argumento es que tenemos que tener seguridad, y esa es la función del gobierno. Eso es lo que queríamos platicarle en seguimiento a una primera conferencia que tuvimos nosotros sobre el tema.
y de una estrategia que está alineada a que la seguridad de la ciudad nos da mayores inversiones, mayor crecimiento, pero sobre todo nos da armonía y estabilidad. La última encuesta sobre percepción de inseguridad en Mexicali nos ubica en el 73%. Entonces, 3 de cada 4 personas se sienten inseguras en la ciudad. Y eso no es algo con lo que tenemos que acostumbrarnos a vivir. No, al menos quedándonos callados. Tenemos que tocar fondo y empezar a crecer hacia adelante. Estos son mis comentarios. Estoy a sus órdenes por si tienen alguna pregunta sobre el tema o cualquier otro tema que quieran abordar. Muchas gracias. Iniciamos con las preguntas respecto al tema para posteriormente pasar a otros asuntos con Antonio Arvizo. Adelante, por favor. Bueno, primero hacer una aclaración. Lo que acabas de mencionar en el Valle de Mexicali ya sucede y tiene más de un año. No puedes circular en la noche. A partir de las 8 de la noche en carreteras y en los poblados no puedes salir a partir de las 9 o 10 de la noche, dependiendo del poblado. Ya sucede. Por otro lado, pues veo que hablan de la responsabilidad de educación, de la responsabilidad del gobierno, pero y la responsabilidad de ustedes, porque muchas veces hay gente que delinque por la necesidad de alcanzar mínimo a comprar la canasta básica. Y hay una responsabilidad de los empresarios con esos salarios de miseria que dan. Un joven que entre a trabajar a empresas como esta que está aquí a un lado, o en estos expendios de comida, esos de la XX, andan ganando 1,200, 1,100 pesos a la semana. Entonces, la verdad es que los sueldos que ustedes están generando o que están protegiendo, que porque se van a salir de los niveles de competitividad, pues también inducen a que aumenten los índices de delincuencia en todos los niveles. Sí, en el tema, igual es muy puntual, en el tema de los salarios y de la demanda de empleo, finalmente el que determina los salarios es la oferta y la demanda. Y aquí aumentó hace un año y medio el salario el doble, ¿sí? Y aumentó después del 15%, pero las personas ya no ganan 1,200 pesos. Las personas ganan lo doble, ganan 2,000 pesos en promedio en las maquiladoras, claro que sí. Y hay ahorita una gran cantidad de oferta de empleo donde las personas deciden o no deciden ingresar a la empresa que les hace las ofertas de empleo y deciden o no, dependiendo del nivel de salario que tengan. Ciertamente no es un problema de Baja California, en Mexicali, el nivel de empleo, el nivel de salarios, el nivel promedio de salarios cotizados en el Seguro Social de Baja California es uno de los más altos del país. Pero hay mucha rotación, ¿eh? Sí, porque al final de cuentas las personas deciden cuál es las mejores condiciones de trabajo que puedan encontrar. Y eso es algo en lo que se está trabajando y es algo, inclusive una exigencia del Tratado de Libre Comercio, que se detonen los salarios. Una política impulsada por el propio presidente es la regularización de las empresas de outsourcing, donde se prestaban condiciones desfavorables para los trabajadores. Una política pública impulsada por el gobierno con una reforma que nosotros estamos avalando. Nosotros no estamos en contra de esa regularización y de esos abusos que se pueden presentar en contra de los trabajadores. Continuamos con las preguntas con Luis Arellano. Sí, presidente, ¿qué les hace pensar a ustedes que le cambien de nombre de dirección a secretaría? ¿Va a ser más efectivo el trabajo que hacen hombres y mujeres? En Tijuana tienen una secretaría y ustedes, bueno, todos estamos viendo que es el municipio más violento de todo el país. Sí habla de siendo una secretaría, después dicen una dirección de criminología, otra de estrategia y así. Pero al final de cuentas, con dirección o secretaría es exactamente lo mismo, son los hombres y las mujeres que hacen el trabajo que les tienen que dar resultados independientemente de cómo se llamen. Sí, no, el nombre de la secretaría o dirección no tiene relevancia. Lo que estamos proponiendo nosotros es la división de las estrategias. Una estrategia es la parte de inteligencia y tecnología que ya se hace, ya se tiene el mapeo en la ciudad de las zonas directivas y las estrategias. La otra es la parte de la prevención
de la delincuencia, también ya se hacía una parte de la actividad, todo lo que tiene que ver con los policías, lo que era CALEA y todo lo que es la prevención de las drogas que hacían los niños, y la parte de operación policial. Nosotros lo que estamos proponiendo no propiamente es el cambio, no, estamos proponiendo que se divida la estrategia en inteligencia criminológica, en prevención de la violencia y operación policial propiamente. Continuamos con Rubén Gómez, posteriormente Rosa María y Jorge. Señor Pablo, yo quiero preguntar el tema de lo que sucedió ayer en el Congreso con otorgar el servicio del agua, la municipalización del agua a los ayuntamientos, que también abre la posibilidad de la privatización y se desencadena también hasta pues, que se incremente el costo del vital líquido. Pero ¿usted qué piensa con esta reforma y sobre todo cómo se dio ayer de manera fast track? La reforma en sí que se hizo es una reforma que estaba ya contemplada en la Constitución Federal desde hace más de 20 años y que los gobiernos anteriores no lo habían realizado por una omisión. Y el hecho de que se realice no lo podemos cuestionar, es una reforma que ya se hizo. Y además es una reforma que estaba pendiente, porque anteriormente las comisiones se utilizaban como la caja chica de los gobiernos de los estados y era la forma en que el estado tenía contacto con los ciudadanos, tenía un padrón de información valiosa. Presumo que por eso no lo transferían. En la transferencia hacia los municipios, les doy datos. Es un proceso que debe hacer en los tiempos adecuados. Ahorita están en transición. Transferir una carga más a los municipios es una responsabilidad. Yo creo que la alcaldesa, las alcaldesas que van a entrar y el alcalde se sacaron la rifa del tigre sin comprar boleto. ¿Por qué? La Comisión de Mexicali representa en tamaño el 40% de la inversión. Tienen ingresos por 2.000 millones de pesos, el ayuntamiento tiene 4.500. ¿Sí? Y en empleados también representa una proporción de ese tamaño. Ese es un primer dato. El otro dato que es importante es transparentar la situación financiera de las comisiones. Ustedes saben que las comisiones se vieron envueltas en litigios con el asunto del Vitamex y con los cobros a los empresarios y al sector comercio de los derechos de conexión, y existen muchas demandas en contra de todas las comisiones y que se van a resolver en los próximos meses y el próximo año seguramente. Eso implica que es un compromiso, una contingencia que tiene la comisión, que si no tiene recursos para pagar, para devolver o para compensar esa agua, el que le va a entrar por obligación, por ser el titular, que es el ayuntamiento. Y ustedes saben, y es público, que los ayuntamientos tienen finanzas sanas, no tienen finanzas, tienen finanzas prácticamente colapsadas, tienen nada más para la nómina, no dedican a obra, no dedican a mantenimiento de la ciudad. Entonces, ese es un asunto que se debe transparentar y definir quién va a hacerse cargo de las contingencias que se deriven en caso de que los juicios se pierdan. En el caso de las pensiones, eso no, porque son pensiones alineadas al ISSSTECAL y ya revisé toda la estructura de la comisión y no paga pensiones directamente, las paga el ISSSTECAL, y yo he señalado que era un pasivo importante, pero no, mientras pague las aportaciones al ISSSTECAL no tiene mayor complicación. El presupuesto del 2021 tiene, lo saqué de la página de internet, ya saben, de transparencia, ahorita en la mañana, tiene un excedente de ingresos de 909 millones de pesos para el 2021. Esos 909 millones de pesos, como no subieron el agua, seguramente se refieren al incremento de ingresos por los derechos de conexión. Una parte de estos ingresos que tienen incremento van a entrar al litigio. Yo no estoy diciendo que vayan a ganar o vayan a perder, pero si pierden hay que hacer frente a este compromiso. Eso es lo que tiene que saber la próxima administración, y la administración municipal pues tiene que tener presente que le va a recibir una carga de operación de servicios de un 40% en relación al tamaño. ¿Y por qué digo el 40%? Bueno, porque el presupuesto
del 2021 es de 1.922 millones de pesos ya empleados. Y el presupuesto estándar de la Comisión, hablando de la Mexicali, es de 1.500 millones de pesos. Y el presupuesto del municipio es de alrededor de 5.000 millones, 4.500. Entonces, ¿qué representa en tamaño? Un 30% más de operación. Y obviamente eso implica que se revisen bien las cuentas que se van a recibir y que se transparenten, porque si implica que en el futuro tengan que aumentar el derecho de conexión, bueno, eso tendría que justificar ahora la nueva autoridad. Muchas gracias. Continuamos con Rosa María Jorgeras y Alfredo Azcárate. Adelante, Rosa María, por favor. Aunado al tema de la SED, viene el tema del fiscal, viene el tema de las notarías públicas, dicen que hasta el SAT chiquito lo quieren meter en esta autonomía. Entonces, ¿cómo ves que al cuarto para las 12 de esta actual legislatura el gobernador siga implicado y siga sin querer morir, como decían, muerto el rey, viva el rey? ¿Cómo ves tú particularmente esa situación actual del gobernador? Bueno, la autoridad de un gobernador se tiene hasta el último día de su mandato. ¿Sí? Él está en su derecho a hacer propuestas, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de gobernanza. Hay una práctica de cortesía política, es cortesía política, donde el que va a salir le acomoda las cosas al que va a entrar para que entre con fuerza política, para que no entre haciendo los cambios que se requiere hacer o implementar con un desgaste en la primera parte de su gobierno. Eso es gobernanza y cortesía política, más cuando son de una misma corriente política. Pero eso no es una obligación. Entonces, eso implica que debe haber una comunicación entre la gobernadora electa y el gobernador en funciones, porque nosotros no podemos cuestionar que las atribuciones que tiene un gobernador se ejercen hasta las 12 de la noche del día de que tiene su mandato. Entonces, que mande o no mande, para eso está el Congreso, y el Congreso debe ser un contrapeso natural del Poder Ejecutivo. Si el Congreso no hace la chamba, nosotros no la podemos hacer, los ciudadanos, porque ellos son nuestros representantes. Y si el Congreso no hace el trabajo de contrapeso, pues termina con adjetivos. Termina siendo un Congreso oprobioso, termina siendo un Congreso que opera en la ignominia. Y esos adjetivos que estaban medio olvidados, pues yo me tuve que revisar, me metí a revisar a ver qué significaba una función de un poder público donde está sometido y no cumple con su responsabilidad constitucional. Pero no es el gobernador, no tiene la culpa el indio, sino que es su compadre. El gobernador tiene funciones hasta el último día de su mandato, y dentro de sus atribuciones está mandar iniciativas al Congreso. Que se las apruebe, pues si se las aprueba, qué bueno para el gobernador, sí, que es muy hábil políticamente, ¿sí? Pero el Congreso no está haciendo su chamba. Ahí tenemos que empujar. Ayer en la aprobación del tema de las comisiones ya dio señales el Congreso de que existe. ¿Sí? Esa votación de 13-11 con una persona que no sé si votó o se abstuvo, todavía no lo pude investigar, seguramente ya lo saben. Se abstuvo, Molina. Se abstuvo. Finalmente es un ejercicio, se pierde, se gana por 1 o por 2 votos. Bueno, ya hay una parte que está revisando que no es, y está definiendo que no es conveniente el traspaso de las comisiones en este momento. ¿Quiénes? Los 11 que votaron en contra. ¿Sí? ¿Quiénes dicen que sí? Los 13 que votaron a favor. Así es la democracia. Se gana y se pierde. Lo que no se vale es que no se revisen las iniciativas. Lo que no se vale es que se vote arrastrar. Lo que no se vale es que no consulten a la alcaldesa electa. No sé si la consultaron. Lo que no se vale es que no consulten a la ciudadanía. Porque ese es un modelo que debe haber hecho de parlamento abierto, de haber preguntado a los sectores qué opinan y los tiempos. Pero el gobernador hizo su chamba. ¿Sí? El que no está haciendo su chamba o eventualmente haciendo su chamba es el contrapeso. ¿Sí? ¿Y quién va a recibir? Jorge, adelante. Precisamente, presidente,
Entonces la responsabilidad total cae en el Congreso, porque bueno, en el proceso parlamentario se incumplió, incluso se incumple los transitorios de ese 115 constitucional de avisar a los ayuntamientos y que los ayuntamientos soliciten precisamente la municipalización del servicio. Y en el otro sentido, en el sentido político, usted lo plasmaba, un Congreso diferente será la 24ª legislatura, más apegado al marinismo que al unillismo, pero eso también nos deja mal parados a los ciudadanos. ¿Cómo ven este escenario político? ¿Creen que se regresen del tema del fiscal, del tema de la municipalización del servicio del agua? Sí, el Congreso debe estar más apegado a la ley que a la corriente política que representa, porque tiene una responsabilidad constitucional y tiene atribuciones, y esa es la tarea fundamental de ese poder. Nosotros los ciudadanos habíamos habíamos intervenido con los órganos autónomos, mandábamos el Parlamento abierto, pero sí tenemos el derecho de exigirle al Congreso que cumpla con su responsabilidad, y el proceso legislativo y la metodología implica cumplir con normas, implica cumplir con reglas, implica cumplir con los tiempos, porque si no sucede así, todo el proceso legislativo puede ser impugnado. Pero sobre todo, nosotros los ciudadanos no podemos hacer la chamba a las autoridades afectadas. Estoy hablando de la próxima alcaldesa, estoy hablando del propio Congreso. Ellos son los que tienen que salir adelante y decir, oye, espérame un poquito, déjame revisar, déjame prepararme, vamos haciéndolo el año que viene, a mediados del año que viene, vamos haciéndolo ahorita, están en la transición, en la entrega-recepción, ¿sí? Pero eso le corresponde a la autoridad, porque el que va a recibir el paquete es la autoridad. Nosotros lo que queremos es que se transparente nada más, que se vea y que no nos salgan el año que viene con que nos van a subir el agua. Alfredo Escalante. Nada más. Disculpa, nada más. Ese es el tema. El tema es que está faltando esa cortesía política por una parte, pero también se está metiendo en lo que ya viene después el gobernador. Es decir, ¿por qué las notarías? ¿Por qué el SAT? ¿Por qué todo lo que está haciendo la Fiscalía? Si ya no le va a corresponder, si ya se va. Más allá del Congreso y la falta de contrapeso que sabemos de que están hechos, ¿por qué el gobernador se mete? Si no te llama la atención, se mete en la próxima administración. Sí, hay decisiones y acciones que trascienden más allá del periodo con el cual una persona es electa, pero también existen mecanismos constitucionales para revertir lo que un gobernador en funciones haya realizado. La figura jurídica está, simplemente en el caso de la Fiscalía que requiere aprobación de mayoría calificada, ya hay un mensaje de que no es muy seguro que se dé, pero sobre todo tú puedes crear una estructura y una figura, y si tienes mayoría calificada, si es constitucional, la reviertes. Esta ley es revertible también. O eventualmente cualquier acción de gobierno que trascienda más allá de un periodo. El nuevo gobierno que está en funciones tiene que evaluar si es conveniente para su plan de gobierno y para las políticas que quiere implementar, y fijar estrategias para revertirla o para confirmarla. Entonces, ciertamente, dejando el tema de la cortesía política, uno en cualquier ámbito, cualquier persona, en cualquier empresa, en el sector privado, en el sector público, cuando ya tienes un gobernador electo, un presidente electo, hay que recordar que el presidente López Obrador empezó a gobernar el mes siguiente de que ganó la elección, si recordarán, y el presidente Peña se hizo así en la esquina y empezó a operar el presidente electo, todavía no electo, y ya está haciendo en funciones prácticamente. Está el caso de Constellation Brands, que es el caso evidente que se hizo en un periodo en el que no estaba en funciones el presidente todavía. Entonces, es el costo de la transición que nosotros tenemos, pero también hay mecanismos para que se estabilicen los gastos. En el caso de las notarías, por ejemplo, los primeros que deben de estar brincando son los propios notarios, porque afecta al sector, ¿sí? Para cuestionar por qué se están dando esos términos, porque hay una metodología que contempla la ley para el otorgamiento de las notarías.
pero el sector afectado son los notarios y ellos deben de pedir que se cumplan con los requerimientos, porque ciertamente el periodo del gobierno ha sido corto, el de este gobernador, y pues sí, a lo mejor no le alcanzó el tiempo para llevar a cabo todos los proyectos que tenía contemplados en su idea de gobierno, su plan de gobierno. Muy bien, Alfredo Estrate. No, ya está muy ¿Quedó bien. bien? ¿Alguna otra pregunta de los compañeros? María.